Que el Señor bendiga a la familia de Torrente de Vida. Amén. Bendito sea Dios. Yo soy el pastor Gemuel Delgado. Estamos en La Vega, en la iglesia Centro de Vida de las Asambleas de Dios. Estamos ahí hace 10 años, una iglesia que comenzamos y Dios por su misericordia nos ha bendecido para ir abriendo camino, abriendo brecha, abriendo troche, como dicen allá en el campo. Dios ha estado con nosotros, su mano ha estado con nosotros, su gracia ha estado con nosotros y gloria a Dios. Lo único que hemos hecho es ponernos en sus manos, creerle, confiar, no tener miedo independientemente de los desafíos grandes o pequeños, y hemos echado para adelante. Con los ojos cerrados y abrazos no cruzados, sino abrazos abiertos, hemos confiado y nos hemos movido en fe. Y Dios ha estado con nosotros. Amén. Bendito sea Dios. Tengo 3 hijos. Dios ha sido bueno conmigo. Yo le he dicho a la iglesia, hermano, esta iglesia tiene que crecer y yo estoy haciendo mi parte. Los miembros más fieles los tengo ahí. Ellos no tienen que ir obligados a la iglesia. Yo le digo, hasta de noche hago mis responsabilidades. Ahí están los niños. No pueden salirse. Dios ha sido bueno. Amén. Lo voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 25. Lucas 25 hasta el 37. Ya sabrán algunos no de lo que voy a hablar, sino de quién voy a hablar. Cuando lo tenga, diga amén. 10, 25. No dije el capítulo. Qué interesante. Y ya usted se dio cuenta que Lucas no tiene. ¿Ya usted aprendió algo, hermano? Oiga, ¿ya usted aprendió algo? 10:25. Póngase de pie. Porque va a estar luego mucho tiempo sentado. Yo no voy a cometer ese error de las 3 mentiras que dicen los predicadores. De que yo no duro mucho. Bueno, yo duro un poquito. Otra mentira es, aquí no hay de eso. Siempre hay de eso, hermano, en la iglesia. Y otra mentira es, ya estoy terminando. Cuando usted oye que ya decimos que estamos terminando, piense que vamos por la mitad. 10:25, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Tome asiento, hermano. Que el Señor nos ayude y que nos hable con su palabra. Bendito sea Dios. Cuando me invitaron para acá, yo estaba pensando: Señor, dirígeme, ¿qué tú quieres que yo hable?
Y luego cuando vi un afiche, un arte que hicieron, y abajo pusieron, el pastor Jemuel es un apasionado por las misiones. Y yo, aquí está, el Espíritu Santo me acaba de hablar. Así que yo quiero hablar de algo que yo vivo, porque el mensaje que más llega y el mensaje, hermano, más fácil de predicar es el mensaje que se vive. Así que yo quiero predicarles acerca de algo que yo vivo. Para aquellos que llevan nota y que siempre toman apuntes para luego rumiarlo en sus casas, ojalá nosotros tengamos a todos nuestros miembros en la iglesia con la capacidad y la habilidad, la costumbre, el hábito de tomar nota y de apuntar. Porque luego entonces en la semana tú puedes, por lo menos el sermón del domingo, ¿verdad? Luego en tu casa tú puedes volver a esa palabra y luego volver a recibir y luego volver a llenarte. Así que para los que toman nota, mi mensaje tiene el siguiente tema: la iglesia que no pasa de largo. La iglesia que no pasa de largo. Y yo sé que cuando vamos a la parábola del buen samaritano, todos nosotros como creyentes la conocemos y la conocemos al dedillo. Son de las primeras enseñanzas que recibimos en la escuela dominical. Pareciera que la parábola del buen samaritano es una parábola que pertenece al ABC de la vida cristiana, cuando se habla del prójimo, cuando se habla de ayudar, cuando se habla de servir. Pero noto que con frecuencias, cuando se habla de la parábola del buen samaritano, algunas personas se van detrás de cosas que el maestro de manera intencional no quiere enseñar en esa parábola. He notado últimamente cómo hay gente que tiene la mala costumbre de que cuando se predica la Biblia, ellos toman un texto y cosas que no estaban en la mente del escritor humano y en la mente del autor divino, ellos se la quieren indilgar al texto. Gente que toman esta parábola y comienzan a hablar del significado de las 4 patas del burro o del caballo en la cual iba montado el samaritano. Ese no es el enfoque de la parábola. Gente que comienza a hablar de las monedas que le quitaron al herido y qué hicieron los ladrones y el significado de que por allí, que por allá, que eso no es lo que Cristo quiere hablarnos en esta parábola. En esta parábola, hermano, nosotros debemos entender que la parábola es la representación de 2 iglesias. La parábola del buen samaritano representa a 2 iglesias. Y qué bueno que el concepto iglesia ya Cristo lo había introducido. Déjame decirte que cuando Cristo da esta parábola, cuando Cristo expresa esta parábola, ya Cristo está en el último año de su vida ministerial. Se le llama el año de la oposición, en el tiempo en el que Cristo da esta parábola. En Mateo 18, Cristo había introducido el concepto iglesia. En Mateo 16, concepto iglesia. Y aquí en Lucas, Cristo está ya tocando otros elementos. Ya en la mente de los discípulos, la palabra iglesia ya ha sido sembrada. Así que la parábola, repito, lo que Cristo está presentando aquí es 2 formas, no de hacer, sino de ser iglesia. No de hacer, sino de ser iglesia. Jesús está usando una parábola para responder una pregunta. Y no está respondiendo cualquier pregunta. Alguien ha ido a preguntarle: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Así que de las preguntas más importantes que ser humano alguno pueda hacer en todo el universo, Jesús la está respondiendo con una parábola. La pregunta de: Señor, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Señor, ¿cómo puedo ganarme la vida eterna? Señor, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? ¿Cómo puedo pasar la eternidad con Dios? Todo esto, ¿cómo puedo ser salvo? Todo esto que sean referentes de la misma pregunta. Jesús la está respondiendo con una parábola. Así que si esta parábola responde esa pregunta, nos dice que esta parábola es extremadamente importante. Si con esta parábola Jesús le está diciendo a una persona cómo ganarse la vida eterna, entonces hay que prestar atención a esta parábola. ¿Por qué razón? Porque todos los que estamos aquí y los que están allá afuera, en algún momento de su vida también nos hemos hecho esta misma pregunta: ¿cómo podemos ganarnos la vida eterna?
Y para nosotros que creemos que ya vamos en el camino, que ya vamos encaminados hacia esa vida eterna, para nosotros es importante volver a la parábola, porque la parábola me evalúa mi caminar. La parábola me sirve como un sedazo. La parábola me sirve como un examen para yo evaluar si voy caminando hacia esa vida eterna de acuerdo a lo que Cristo está presentando en la parábola. Así que esta parábola es grave. Hay que volver a esa parábola semanal, mensual, no anual, pero haga un ejercicio y siempre vuelva a esa parábola. Quiero, antes de introducirme en la parábola, destacar algo sobre el concepto de iglesia, hermano. Todos los que estamos en la iglesia tenemos una idea de la iglesia, pero a veces la idea que tenemos de la iglesia es una idea que no es tan bíblica. La palabra iglesia como tal viene de una palabra griega. Ya usted sabe, pastor, hay que dar un chin de griego, si no, problema. Viene de la palabra griega eclesia, y ese verbo viene de una palabra, de una raíz que es ekakeo. La palabra ekakeo está compuesta, y aquí quiero que preste atención, está compuesta por dos elementos. El elemento ek, que significa fuera, y el elemento kaleo, que significa llamar. Así que iglesia es los que están llamados afuera. Iglesia es los que están llamados afuera. Me encanta que cuando Cristo crea la iglesia, establece la iglesia, nunca habla de espacio, de estructura. Lo que vemos es un llamado hacia afuera. En el libro de Hechos, capítulo 1, me seréis testigo en Jerusalén, me seréis testigo en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Parte vital, parte esencial del ADN de la iglesia es que está en movimiento siempre hacia afuera. La iglesia es un grupo de gente que entra, se llena y sale afuera. Toma a alguien que está vacío, lo trae, ese se llena y vuelve hacia afuera. Y el ciclo se va repitiendo una vez tras vez, tras vez, tras vez. El hecho es que nunca la iglesia es un grupo de gente que está adentro. Solo viene adentro para llenarse y vuelve hacia afuera para dar. De eso se trata la iglesia. En la parábola hay dos iglesias. Hay una que entiende este concepto y hay otra que no lo entiende. Y yo quiero, antes de hablar sobre la iglesia que entiende, la iglesia que no pasa de largo, la iglesia que sabe a qué ha sido llamada, la iglesia que sabe para qué ha sido escogida, para qué ha sido redimida, yo quiero que nos enfoquemos un poquito en la iglesia negligente, en la iglesia que sí pasa de largo, para que podamos vernos en ese espejo y entonces tú puedas decir, pero cuidado, yo creo que soy más ese que el otro. Y entonces podamos hacer los ajustes necesarios para convertirnos en la iglesia que no pasa de largo. La iglesia que pasa de largo está excelentemente representada en la parábola por dos sujetos: el sacerdote y el levita. ¿Cómo funciona esta iglesia? Bueno, el sacerdote y el levita bajan por un camino, vienen de Jerusalén y van a Jericó. Hay una distancia de 27 kilómetros de largo. La mayoría de los sacerdotes, especialmente aquellos que no tenían una función oficial, que no estaban llamados a vivir en el templo, porque había un espacio para vivir en el templo, sumo sacerdote y familia, aquellos que solo tenían que hacer un servicio que se le asignaba, una tarea semanal o mensual o anual, generalmente no vivían ahí. La mayoría vivía en Jericó. Así que era frecuente que los sacerdotes y los levitas atravesaran este camino de Jerusalén a Jericó. 27 kilómetros que se hacía en una mañana, que se hacía en una tarde. Jerusalén estaba en la altura, en la montaña, y Jericó estaba en una llanura cerca del río Jordán. Así que el camino era fácil cuando se venía bajando. El camino le llamaban el camino de sangre. Y le llamaban el camino de sangre porque había muchos peligros en este camino. Era un camino pronunciado, bajando con cuestas muy pronunciadas, y servía el camino para que muchos ladrones se pudieran esconder. Habían rocas, habían cuevas cercanas. Así que habían ladrones que entendían que ese era el mejor camino para ellos encontrar unos chelitos por allí. No encontrar, sino quitárselo a alguien, ¿verdad?
Los romanos habían establecido un sistema de guarnición en los caminos, pero solamente en los caminos que iban desde Roma hacia las principales capitales o hacia las ciudades importantes. Jericó no era una ciudad importante, así que no hay guarnición, no hay soldados romanos en el camino. Por algo se llama el camino de sangre. Era frecuente los asaltos. No había asistencia vial en el camino. No había un cuartel de AMED o de la DGCET como se llama ahora. No había nada de eso. Y ellos comienzan a bajar por el camino de sangre. ¿De dónde vienen? El texto no nos dice de dónde vienen, pero un sacerdote primero y un levita después. Hay que deducir, la mayoría de eruditos deducen que vienen del templo. Y conociendo a Jesús, Jesús le encanta usar ejemplos mortificadores, usar ejemplos molestosos para los fariseos. Recuerdan ustedes que generalmente cuando sanaba lo hacía en día de reposo. ¿Por qué? Porque era el día que molestaba. Él veía un campo lleno de trigo y era lunes, ¡ay, qué bonito el campo! Y seguía por la orilla. Era martes, ¡oh, qué campo más bonito! Era viernes, ¡oh, qué campo más bonito! Sábado, día de reposo, entremos por el campo. Ese día él se entraba por el campo porque él sabía que esa acción iba a provocar una molestia en los religiosos. Así que yo creo, conociendo el corazón de Jesús un poco, conociendo lo que hay en su mente un poco, aunque el texto no lo dice, yo creo que ese día que el sacerdote y el levita vienen bajando, vienen del templo y ese día es sábado. Ya pasó el culto. Ellos vienen del templo, son gente que conocen lo que tiene que ver con amar a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Recuerden, ese es el versículo bíblico más repetido en toda la Biblia y especialmente en el Antiguo Testamento. Son gente que conocen todo lo concerniente a la práctica del culto, la oración, la alabanza, las ofrendas, el diezmo, etcétera. Son gente que conocen el lenguaje, en nuestro tiempo sería el lenguaje cristiano, yo le he llamado cristianés. Es un lenguaje que nada más entendemos nosotros los cristianos. Varón bendecido en victoria, aleluya, gloria a Dios, toda iniquidad. Y si hay un impío por ahí que nunca ha entrado a la iglesia, dice, ¿pero de qué estarán hablando? Así que el levita y el sacerdote conocen el lenguaje científico técnico de la ley, conocen el lenguaje de la ley, conocen el lenguaje que tiene que ver con la palabra, conocen todo lo relativo al templo, se saben al dedillo la hora, los horarios, se saben todo esto. El problema lo veremos más adelante. Para ellos el mandamiento de amar a Dios no reviste ningún problema. O sea, ellos saben qué significa amar a Dios. Ellos no faltan a eso. Saben que hay que amar a Dios con toda su fuerza, con toda su alma, con todo su corazón. Eso no es problema para ellos. El problema es el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. El sacerdote y el levita pasaron de largo porque su misericordia y amor para el prójimo eran enseñanzas que escuchaban y predicaban en el templo. Pero en el camino la cosa era diferente. Cuando más se les exigió poner en práctica su fe, fue cuando más rápido caminaron para pasar de largo. Ellos saben todo lo que dice la ley acerca de amar a Dios. E inclusive sabe todo lo que dice la ley concerniente al prójimo. Lo saben. Pero todo eso para ellos reviste importancia solo en el templo. Cuando salimos del templo, el panorama cambia. Para ellos todo esto es fácil de hacer en el templo. Pero cuando salimos del templo, como que ya no estoy tan comprometido con eso. Les ocurrió ese día que después del templo, después de realizar el culto en el templo, ocurrió otro culto, pero ellos no lo vieron como culto, el camino. En el camino, esta iglesia representada por el sacerdote y el levita, esta iglesia que pasa de largo, en el camino fueron desafiados. ¿Cómo respondieron en el camino?
llámele camino el aire libre, llámele camino todo aquello que se practica fuera del culto. ¿Cuánto dura nuestro culto? Generalmente 2 horas, 2 horas y media. Llámele camino a esas 22 horas de vida nuestra fuera del templo. Llámele camino a ese lunes que no hay nada que hacer con respecto a la iglesia, que no hay programa. Llámale camino a ese tiempo en tu universidad. Llámale camino a ese tiempo en la zona franca. Llámale camino a ese tiempo en la fábrica. Llámale camino a ese tiempo en el salón. Llámale camino a ese tiempo en el motoconcho. Llámale camino a ese tiempo en la guaguita. Llámale camino a donde sea que tú estés fuera de la iglesia. Ese es el camino. Ocurre que cuando el sacerdote y el levita se encuentran en el camino con una situación, ellos dicen: ya yo hice mi culto en el templo, ya yo cumplí en el templo, ya yo resolví en el templo, ya yo demostré mi amor a Dios en el templo. Inclusive ya demostré mi amor al prójimo en el templo. A todo el que estaba ahí cuando yo llegué, yo lo saludé. Después cuando me fui, antes de salir, también lo saludé. Oramos por los enfermos, oramos por los que cumplen años. Ya yo resolví en el templo, en el camino. No, aquí lo que yo tengo es que cuidarme para que no me maten. El camino nos desafía a poner en práctica lo que se ha aprendido en el templo. Sin esta práctica, el tiempo en el templo no tiene sentido. Oye bien, lo que ocurre en el camino te desafía a que tú pongas en práctica lo aprendido aquí. Si en el camino, y ya dije lo que significa en el camino, si en el camino tú no pones en práctica lo aprendido aquí, tu tiempo aquí no tiene sentido. El camino te desafía. La iglesia que pasa de largo, esta iglesia representada por el sacerdote y el levita, ellos miran el desamparo, miran el sufrimiento, miran el abandono, miran la soledad, pero no quieren ver. ¿Te imaginas cuando el sacerdote ve al levita, al herido, y luego el levita ve al herido? Es lo primero que piensa: espérate, hay una ley en Levítico que dice que no puedo tocar, y creo que está muerto. Así que para obedecer a Dios, es para obedecer a Dios. Yo quisiera ayudarlo, pero la ley me dice que no debo tocar cuerpo muerto. Como yo no quiero ofender a Dios, como yo no quiero fallarle a Dios, no puedo tocarlo. Señor, no lo estoy ignorando, es cumpliendo tu ley. A veces nosotros tenemos excusa para no ayudar a la gente. He escuchado: mira, en pleito de hombre, de marido y mujer no te metas. Tú eres el vecino cristiano y tú estás oyendo los platos estrellándose y volando por la ventana y los golpes, ¡wow! Y tu esposa: ay, pero Pedrito, y tú no vas a hacer nada. Mujer, uno no se mete en pleito de marido y mujer. Ajá. Y después, cuando ocurre lo que ocurre generalmente, ¿verdad? Allá vamos a dar: ay, te acompaño en tus sentimientos. La iglesia que pasa de largo se coloca en la parte más segura del camino. Si el herido está de aquel lado, él se pone de este lado porque este es el lado más seguro. Pero hay algo interesante: él piensa que su agenda no puede retrasarse. Imagínate el sacerdote, imagínate el levita, vienen del templo, están cansados, están sudados, han adorado a Dios, están con las gargantas explotadas de adorar, se han desgalillado las manos, están sudados, quiere llegar a la casa, y cuando ve esta situación le dice: bueno, Señor, tengo que descansar, me está esperando mi familia. No, yo después, si mañana cuando yo pase sigue ahí, entonces yo le ayudo. Imagínate todas las excusas que pudo poner, porque él piensa que su agenda no se puede retrasar. Él no entendía que el culto había que hacerlo ahí, que ese era el culto ya. Él no entendía que el camino lo estaba desafiando. Piensa que su deber termina en el templo. Muchos de nosotros creemos que nuestro deber termina en el templo. Ay, yo amo los niños, me encanta trabajar con los niños. ¿En el templo? Me encanta darle consejo a la gente. Yo creo que tengo el don de consejería.
A los que vienen al templo. Ay, yo oro por los enfermos. Es que Dios me usa orando por los enfermos que vienen al templo y me piden oración en el templo. O sea, todo yo pienso que está limitado al templo. Los dones y los talentos los limitamos al templo. Y cuando hacemos esto, somos una iglesia que está pasando de largo, porque el camino es donde más tiempo pasamos. Hermano mío, nosotros somos gente del camino, no somos gente de templo. La iglesia es una iglesia del camino, no es una iglesia de estructura. La iglesia de Cristo es una iglesia que pasa más tiempo afuera que el tiempo que pasa dentro. La iglesia que pasa de largo se limita al templo. La iglesia que pasa de largo no sabe dónde están las personas necesitadas, no lo sabe. No conoce dónde se encuentra el sufrimiento, el desamparo y el abandono. Por eso el día que ve a un herido, se sobresalta. No sabe cómo reaccionar. Yo me imagino al sacerdote, ay, ¿y a quién llamo? 911, bueno, no hay 911, me voy para mi casa. Se puso en el lugar seguro. Eligió la seguridad en vez de ayudar. ¿Cuántos de nosotros elegimos el lugar seguro? ¿Cuántas veces no entramos a un barrio porque, varón, pastor, por ahí ni la policía entra, yo soy usted? Elegimos la seguridad. Si hay dos personas impías en un lugar, en una parada, dos motoconchos, elegimos el que no tiene tatuaje. Elegimos el que no tiene esta hora que se hacen una raya. Bueno, no podemos decir que lo impío porque ahora las iglesias también están llenas de rayas y de cosas. Pero elegimos al que se ve menos malo. Nosotros pensamos, ese que se ve menos malo es el que tiene más necesidad. ¡Oh, vaya! La iglesia del camino no hace acepción de personas. Todo lo contrario, vamos a donde están los perdidos y vamos a donde están los peores perdidos. Porque esos que son peores son los que más necesitan. Descendemos al lugar más profundo, vamos al lugar donde hay más necesidad, porque ahí es donde hay mayor demanda de que se conozca la palabra. Pero él piensa, el sacerdote el levita piensa, dice, no, yo me voy a quedar en mi lado. Hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero ¿y si Dios no quiere que yo me arriesgue? Decimos, Dios no quiere que yo me arriesgue. No, Dios no quiere que yo me meta en problemas. Yo voy después, mañana cuando se bajen, cuando esa gente esté en frío, entonces yo voy mañana y le digo. En pleito de dos, no se mete un tercero. Son las ideas que nos llegan a la mente para no hacer lo que tenemos que hacer. La iglesia que pasa de largo falla en lo visible. Y esto es importante. La iglesia que pasa de largo falla en lo visible. Por tanto, debemos cuestionar su relación con lo invisible. Tenemos un Dios invisible. Creemos hasta en un reino invisible. Tenemos unos dones que son invisibles, una cobertura que es invisible, una unción invisible. Aquí todo es invisible, todo es por fe. Así que si tú fallas en lo visible, hay que cuestionar si tú tienes alguna relación con lo invisible. Si en aquello que puedes ver y en aquello que puedes tocar, en aquello que estás mirando, en aquello que puedes abrazar, tú no puedes hacer un trabajo de embajador del cielo. Allí hay que cuestionar si tú tienes una relación con el Dios invisible. Si tú fallas en dar un consejo a una persona que tú puedes ver, si tú fallas en hablar con una persona que tiene necesidad, hay que cuestionar si en algún momento tú hablas con Dios. ¿Ustedes recuerdan a Juan en sus cartas? Cuando está hablando del amor, dice, nadie que no ame a su hermano. ¿Por qué? Porque cuando yo amo a mi hermano, eso es visible y se me hace fácil. Pero decir yo amo a Dios, eso es fácil, pero Dios es invisible. Así que él le agrega, ¿tú sabes cómo tú lo demuestras? Cuando tú amas a tu hermano. Ahí entonces se complica el asunto. Está diciendo, se comienza por lo visible. Óigame bien, se comienza por lo visible. Cuando yo soy una iglesia que paso de largo, estoy fallando en lo visible, estoy fallando a mi alrededor, estoy fallando en mis demandas que son notorias, que están allí.
¿Quién puede decir, bueno, yo quisiera ayudar, pero no sé dónde? Abre tus ojos y verás dónde. Yo quisiera involucrarme, pero no sé dónde. Estás durmiendo. Estás durmiendo. Estas no son preguntas que se hacen. Es como la típica oración. Ay, Señor, yo quiero ayuda, enséñame cuál es tu voluntad. O es como el cristiano que ora, Señor, dime, lléname, yo quiero predicar, envíame a mí, envíame. Hasta que tú no me envíes, yo no voy. Esas oraciones no se hacen. La iglesia que pasa de largo se parece a los ladrones y a los salteadores. ¿Qué pasa con los ladrones y los salteadores? Solo piensan en ellos. Yo no me imagino a los ladrones poniéndose de acuerdo. Hey, ahí viene, recuerden, lo vamos a matar, perdón, no lo vamos a matar. Recuerden que Jesús dijo, y lo dejaron medio muerto. ¿Creen ustedes que era la intención de ellos dejarlo medio muerto? Yo no me imagino a los ladrones poniéndose de acuerdo. Ok, el cuchillo se lo vamos a clavar solamente 2 pulgadas. Recuerden, solo 2 pulgadas. No podemos matarlo. Necesitamos que la ambulancia llegue y lo pueda socorrer. Es un hombre que tiene familia. Es un hombre que tiene hijos. No, hermano mío, los ladrones no se preocupan por eso. El interés del ladrón son las monedas que tiene. El interés del ladrón es lo que hay en el bolsillo. El interés del ladrón es lo que ellos pueden obtener. No le importa la vida del herido. Así que cuando nosotros como iglesia pasamos de largo, somos como los ladrones. Cuando tú pasas de largo, cuando tú como miembro de esta iglesia Torrente de Vida pasas por un lugar donde hay necesidad, tú eres un ladrón si no haces nada. Estás pensando solo en ti, estás preocupado solo en ti, estás enfocado solo en tus necesidades y no te pareces en nada al samaritano. Eres un ladrón y un salteador. El sacerdote y el levita tenían más parecido con el ladrón y con los salteadores que con el buen samaritano. Los ladrones, ¿qué era lo que querían? El dinero del herido. El sacerdote y el levita, ¿qué era lo que querían? No, ningún tipo de relación con el herido. ¿Es lo mismo? ¿Son gente egoísta? ¿Es un egoísta el sacerdote? Sí, porque solo piensa en él. ¿El levita es un egoísta? Sí, porque solo piensa en él. ¿Y los ladrones son egoístas? Sí, porque solo piensan en ellos. Cuando nosotros no pensamos en los demás, ¿sabe qué somos? Egoístas también. Nos parecemos a los ladrones y a los salteadores. Una religión que se dedica solo a lo invisible es una religión inservible. Una religión que se dedica solo a lo invisible es una religión inservible. Santiago dice, la religión verdadera, sin mácula, la religión honesta, la religión sincera, la religión pura es la que se enfoca en el huérfano, en la viuda. Él está diciendo, aquella religión que piensa en los de afuera, el que piensa en los demás, el que se preocupa en el otro, ese es el verdadero religioso. Ese es el que tiene una relación verdadera con Dios. Si nos enfocamos solamente en nosotros, nos olvidamos de los demás, nuestra religión es inservible, no sirve. Si mi enfoque soy yo, personalista, pienso en mí, gasto en mí, mis necesidades, lo que quiero, mi familia, mis ideas, mis sueños, mis proyectos, mi religión entonces es inservible. Y es más fácil, déjeme decirle, hermano, es más fácil vivir la vida cristiana en el templo, pero no en el camino. Señores, la vida cristiana en el templo es fácil. ¿Cuáles son los desafíos del cristiano en el templo? Póngase de pie, por favor, ay, vuelven otra vez a ponerse de pie. Vaya, qué gran sacrificio. Ay, tengo ganas de ir al baño, no aguanto, me estoy muriendo. Ve al baño, ya. Esos son los desafíos en el templo. Y aquí, dele un abrazo al que está a su lado. Tú le das un abrazo al que está a tu lado, que tú lo conoces hace 10 años. O busca a una persona que tú no conoces y abrázala. No hay problema, tú puedes buscarlo con los ojos cerrados y tú puedes estar seguro que ese no tiene un cuchillo abajo, que no te va esto por allá. Ese te ama también, así que eso no requiere ningún gran sacrificio.
Por eso a muchos nos encanta esta vida cristiana del templo, la cristianez, la burbuja cristiano, juntarnos solo con cristianos, porque los cristianos no hablamos mala palabra, nuestros hijos no los mandamos a ningún otro centro, están en centro cristiano. Si quiero trabajar en empresa con cristianos, todo cristiano, tenemos un viaje, lo hacemos viaje de cristianos, no nos juntamos con nadie que no sea cristiano. Mi pregunta es, ¿y la gran comisión para cuándo? ¿Y la gran comisión para cuándo? ¿Cómo van a llegar los que no son cristianos si nosotros vivimos solamente rodeados de cristianos? Es más fácil vivir la vida cristiana en el templo, pero no en el camino. En el camino generalmente nos enfrentamos a situaciones que demandan una respuesta que generalmente no queremos dar. El camino te desafía. El camino te desafía. Cuando el culto se hace en el camino, ahí hay cosas que tú no puedes controlar. ¿Sabe qué ocurre? Que la mayoría de nosotros tenemos un evangelio guionado. Somos cristianos por guión. Una película, tú puedes decir, wow, qué tremendo actor, pero él no dijo nada que no estaba en el libreto. Él, hasta la reacción, el libreto te dice, ahora llora. Y tú puedes decir, wow, mira cómo lloró. No, le dijeron que llore en el minuto que debía llorar. Nosotros tenemos una vida, muchos de nosotros, una vida guionada, un evangelio guionado. Y por eso cuando salimos al camino y nos encontramos con una situación que no está en el guión escrita, fracasamos. Por eso tú te encuentras un cristiano que se come con cachú a la me que lo paró. ¿Por qué? Porque no estaba en el guión. Por eso tuve un cristiano que cuando le mandan una carta del colegio o de la escuela hablándole del hijo, él va para allá y se traga a la maestra, porque eso no estaba en el guión. Por eso tú te encuentras con algunos cristianos que son mal hablados, porque cuando eso no está en el guión, ellos explotan. Hablamos aquí entre nosotros, varón, Dios te bendiga. Eso está en el guión, que tú respondas. Dios te bendiga también, amén. Cuando tú te encuentras uno por ahí, tú vas manejando y un motoconchita se te pega, ¿qué tú le dices? Eso no está en el guión. Ese hijo de... te sale, porque eso no está en el guión. Cuando te llaman insistentemente, venga a pagar, porque usted esto, usted lo otro, que yo no tengo ningún préstamo con ustedes, y te llaman de claro, mi hermano, que yo ni contrato tengo con ustedes. ¿Cómo tú reaccionas a las últimas llamadas ya al final, cuando te llegan hasta aquí? ¿Qué sale de tu boca? Porque eso no está en el guión. El camino te saca del guión. ¿Cómo tú reaccionas al guión? ¿Cómo tú reaccionas a ese desafío? Pero que somos actores de la vida cristiana. ¿Sabes lo bueno? Soy cristiano y está rodeado, pastor, por aquí todo el mundo te llama pastor. Cuando tú te metes en un sitio donde tú no eres pastor, ¿qué pastor de qué? Mira, que esto lo otro. ¿Cómo tú reaccionas ahí? Aquí, el ministro de alabanza, wow, que esto por allí, y te celebramos todo. Cuando tú estás en un sitio que usted no es nada, ¿cómo tú reaccionas? Cuando te confrontan, ¿cómo tú reaccionas? ¿Usted lo ha parado un policía? Un policía dominicano. Y tú le enseñas papeles, matrícula, seguro. Tú le enseñas todo. No, usted va para el cuartel esta noche. Tú sabes que lo que busca es dinero y tampoco tú puedes darle dinero. ¿Cómo tú reaccionas? Ahí no hay guión ahí. ¿Le diría que eres cristiano? Después de tu reacción. En el salón, cuando tú estás en el salón, hazme tal corte y ella te hace otro corte, te puso otro tinte, te arregló después. ¿Cómo tú reaccionas con la muchacha del salón? No hay guión ahí. El sacerdote y el levita fracasaron porque le quitaron el guión. Ese día el guión era, salgo del templo, me voy para mi casa. ¡Pap! Y Dios le puso un herido en el camino, lo sacó del guión. Dios te va a poner situaciones que te van a sacar del guión. Dios va a poner circunstancias para ver cómo tú reaccionas. Dios va a poner situaciones que te van a obligar a sacar lo que hay dentro de ti, para mostrarte lo que hay dentro de ti, para trabajar en ti, que no seas una iglesia que pasa de largo.
que tener mucho cuidado con esto. Yo pienso que muchos de nosotros a veces tenemos como dos ropas. Está la ropa con la que voy a la iglesia, la ropa, mi vestidura cristiana, pero el mundo es tan difícil, el mundo es un desastre, el mundo es un caos, que no puedo usar esa misma ropa para estar en el mundo. El mundo es un sitio de tigre y de todo, así que me pongo mi ropa de tigre y voy para el mundo. Nosotros hemos dividido la vida cristiana. Está la vida cristiana y está la vida secular. Déjeme decirle, para el cristiano no hay vida secular. Nosotros hemos dividido la música, nosotros hemos dividido los programas, nosotros hemos dividido los libros, hemos dividido la película, todo lo hemos dividido. Para el cristiano hay una sola cosa: vida cristiana. Y soy cristiano aquí adentro, y soy cristiano afuera, y soy cristiano en el callejón, y soy cristiano en el barrio, en la parada, en la cancha jugando basquetbol, y soy cristiano por allí, por allá, en todas partes. No soy otra cosa, porque la vida cristiana no es una ropa, la vida cristiana es un ADN, la vida cristiana es esencia, la vida cristiana es sangre, la vida cristiana es morir para ti y vivir para Cristo. Es algo que se asume de una vez y para siempre. No es una ropa que me la quito y me la pongo. Y ese es el problema del sacerdote y el levita. Es muy fácil estar en el templo. Qué bonito el templo, pero en el camino fracasaron. Yo quiero que veamos, hermano, la iglesia que no pasa de largo. Dejemos de hablar de esta mala iglesia que ninguno de nosotros queremos ser. Dejemos de hablar del sacerdote y el levita. Yo quiero que veamos la iglesia que no pasa de largo, representada maravillosamente por un extranjero. Oye, pero Jesús es increíble. Hermanos, cuando tú vas al capítulo 10 allí, tú te encuentras la parábola del buen samaritano. Tú debes ir al capítulo 9. En el capítulo 9, a partir del versículo 51, el Señor reprende a Jacobo y a Juan por una situación. Ellos van a predicar y entran a una ciudad de samaritanos y no los quisieron escuchar. No, aquí no queremos saber esto. Y cuando se encuentran con Jesús afuera, en la periferia de la ciudad, tal vez en una palmera: maestro, venimos enojados, ay, esos samaritanos son el diablo. Maestro, mira, fuimos allá y no nos aceptaron. Mira, danos la autorización para hacer que baje fuego del cielo y queme esa ciudad. Padre amado, algunos de nosotros somos así. Es hijo del diablo, no te apures, decreto, y comenzamos a pedir de todo en contra de esa persona, cosas que Dios no está de acuerdo, porque Dios ama a esa persona igual como nos ama a nosotros. Eso pasa en el versículo 9, en el capítulo 9. En el capítulo 10 Jesús cuenta la historia, y en la historia el protagonista es un samaritano. Pero un capítulo anterior ellos querían mandarle fuego a los samaritanos. Ahora Jesús está usando un samaritano para responder a la pregunta más importante de todo el universo: ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Qué está diciéndonos Jesús con esto? Yo no tengo problema con utilizar a la gente, yo no tengo problema con el que tenga necesidad, yo no tengo problema, ese asunto de acepción de personas, que sea haitiano, que sea dominicano, que sea chino, que sea coreano, yo no tengo problema. Para mí, si hay necesidad, hay que trabajar con esa gente. Mira cómo agarró desde ahí. Yo me imagino que cuando ellos pidieron bajar fuego del cielo, Jesús se quedó con eso en la mente. Está bien, yo lo agarro ahorita en la bajadita. Yo le voy a enseñar a ellos ahorita. 2 o 3 semanas después, la parábola del buen samaritano, donde el samaritano es el protagonista. Mucho cuidado con lo que sale de tu boca. Mucho cuidado con acepción de personas que hacemos. Mucho cuidado con un evangelio exclusivista que tenemos. Con este sí, pero con estos no. Con esto voy, con esto yo me voy. Con esto me junto, con esto no me junto. Mucho cuidado con esto. Que un día Jesús te puede contar la historia del samaritano. Esta iglesia, la que no pasa de largo, aparece emblemáticamente representada en el proceder del samaritano. Algo que me encanta del samaritano, el texto no nos dice de dónde viene. No viene de Jerusalén. No podían entrar al templo por ahí. Jerusalén era una ciudad de enemigos. Así que tal vez está rodeando. Tal vez va
de sur a norte. Samaria estaba en el norte. Imaginémonos, y era la mayoría, Jesús tuvo que hacer este recorrido en algún momento. No atravesaban la ciudad de Jerusalén porque era ciudad de enemigo, así que la rodeaban. Tal vez el samaritano está rodeando ese día Jerusalén y viene por otro camino. No quiere encontrarse con ningún israelita, con nadie que venga de la ciudad de Jerusalén para no discutir, para no pelear. Así que él va evadiendo esa responsabilidad. No quiere encontrarse con nadie para cuidar su vida. Hay que entenderlo. El samaritano no viene de un culto formal. ¿Quiénes venían del templo? El sacerdote y el levita. ¿Y el samaritano de qué templo venía? No viene del templo. Oiga bien, el samaritano no viene del templo. El samaritano no va a Torrente de Vida, pero tampoco va a la iglesia Centro de Vida. ¿De dónde viene el samaritano? No sabemos. El samaritano, emblema del modelo de iglesia que no pasa de largo, resulta ser un extraordinario improvisador. Hay una regla en primeros auxilios que dice que hay que trabajar con lo que se tiene a la mano. Yo me imagino que el sacerdote y el levita dijeron: un herido, bueno, no tengo aquí ni celular, ni ando con botiquín, yo no estoy entrenado, por aquí no hay esto. Yo quiero ayudar, pero no estoy preparado. El samaritano dice: un herido, ¿qué tengo a la mano? Sí, con esto es suficiente para yo responder a la necesidad. El samaritano nos enseña que la iglesia debe ser experta improvisando soluciones. Muchas veces, y en esto faltamos muchos de nosotros, a veces nosotros vemos un problema, decimos: bueno, hay un problema, vamos a reunirnos, los diáconos, tenemos reunión en un mes para resolver el problema. Nos juntamos, ahí discutimos, ¿qué tú ofreces? ¿Qué tú por allí? ¿Cómo tú? No nos ponemos de acuerdo. Bueno, el próximo mes nos volvemos a reunir para ver si el problema lo podemos resolver. El próximo mes volvemos y nos reunimos. ¿Cómo va el problema? Bueno, está aquí, que por allá. Hay que calcular, no hay fondo. Tesorero, ¿cuánto hay en la cuenta? Pastor, para eso no hay fondo, usted sabe. Yo creo que hay que hacer un concierto. Ok, planifiquemos un concierto para dentro de 2 meses. Cuando venimos a ver la situación, el muerto, la gravedad ya desapareció. Mientras nosotros estamos planificando una solución, el samaritano dice: cuando hay una necesidad, se improvisa la solución. No hay que hablar mucho, hay que resolver. No podemos ser una iglesia que hable mucho, hay que ser una iglesia de acción. No podemos ser una iglesia de teoría, hay que ser una iglesia de práctica. El sacerdote y el levita estarán pensando: no, yo debo irnos, hay que irnos a un curso de cómo trabajar con los enfermos. Ay, pastor, hay una persona que tiene tal necesidad, tiene problemas en los riñones. ¿Tenemos a alguien preparado para eso? No. Bueno, vamos a llamar, a investigar dónde hay un ministerio que trabaje sobre los riñones. Y vamos a prepararte para que cuando puedas, entonces tú vayas y trabajes allá. Cuando vaya a estar preparado, ya los riñones lo mataron. Hay que improvisar. Y es tan importante lo que el samaritano nos enseña con esto. Nosotros debemos entender con esto. Inclusive hay momentos que si hay que cerrar la iglesia, hay momentos que si hay que cambiar estructura, que si hay que mover, que si hay que quitar, hay que hacerlo. A veces nosotros estamos tan apegados a las estructuras, estamos tan apegados a los programas, estamos tan apegados al formato, que no permitimos que Dios trabaje, porque no estamos amarrados al formato. Amamos más el formato, amamos más el método, amamos más la forma, y eso impide que llegue la solución. Hay que tener mucho cuidado con esto cuando ponemos el formato y la forma, la estructura al nivel de Dios. El samaritano nos dice: hay que improvisar la solución. Improvisar la solución. Él no viaja con un programa de actividades blindado en el bolsillo. Cuando él ve la necesidad, responde sin titubeo. Yo me imagino al sacerdote: un herido, déjame ver la agenda. 10 de la mañana, comer con mis hijos. Bueno, Dios quiere que yo coma con mi familia, eso está claro. Así que como mi agenda dice esto, lo siento, no tengo tiempo para el herido. A veces nosotros vemos a nuestro alrededor situaciones y nosotros vemos nuestra agenda. Ay, no, a esa hora yo tengo culto, dile que no.
Alguien nos llama, mano, mira, tengo un problema, que esto por allá. Mira, llámame en 2 horas que ahora voy para el culto. Oye, Dios te está diciendo que ese es el culto. Yo no me imagino al pastor Oscar votándote, hermano, entonces tú no viniste al culto. Y que tú le cuentes la situación, te dices, ¡oh, pecado capital! Te aseguro que no va a haber disciplina. Tú estás en otro culto. Donde hay una necesidad, se improvisa la solución. Él no anda con un programa ahí hermético. A veces nosotros tenemos este chip cristiano. Domingo 9:30, 12. Hoy va a ser como a las 2. Domingo 9:30, 2 de la tarde, culto, torrente de vida. Y ahí estoy, y ahí estoy, y ahí estoy. Y a veces ocurre algo en tu familia, a veces ocurre algo con tu nieto, el abuelo, lo que sea. Y el único cristiano eres tú. El único que puede dar una palabra de sabiduría. El único que puede conectar el cielo con esa situación eres tú. Pero tú dices, tengo culto. Hermano mío, tu otro culto es ese. El camino te está desafiando. Mucho cuidado con entender esto. Hay situaciones a veces en la escuela, la universidad, el trabajo, la zona franca, y la única persona que cree en Dios eres tú. Pero dice, no, yo tengo culto de oración a esa hora. Y el único que puede decir una palabra diferente eres tú. Llámalos de oración. Miren, pongan a orar a otra persona. Yo me voy a quedar aquí. Yo te aseguro que es de mayor beneficio para el cielo e inclusive para la iglesia, porque luego esa situación allí, lo que tú hagas allí, cómo Dios te use allí, la gente diría, wow, yo quiero sentirme así como tú te sientes. ¿Qué palabra dijiste? ¿Dónde puedo conseguir de eso? Tú le dices, oh, vamos a mi templo, vamos ahora a la casa de Dios, y tú te lo llevas a todo. A veces hay que soltar, soltemos un poquito, seamos más flexibles con esto. Se baja de su cabalgadura, no sabemos qué, se baja de su Ferrari, se baja de su camioneta, se baja de su guagua, se baja de su carro, se baja de su motor, se baja de la bicicleta, pero se baja de su cabalgadura. La iglesia que no pasa de largo baja al lugar del necesitado. Me encanta, él va montado en algo y ve al herido. Y cuando ve al herido, para poder ayudar, él no lo puede ayudar desde arriba, no puede. Oye bien, hermano mío. Tú no puedes ayudar a la gente que tiene necesidad desde arriba. Tú no puedes ayudarlo desde arriba, tienes que bajar. ¿Sabe qué nos enseña el samaritano? Hay que bajarse. Muchos cristianos, después que hemos sido redimidos por Cristo, después que hemos sido salvos, después que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, que hemos sido redimidos, estamos arriba, gloria a Dios, caminamos por los aires, por las alturas, estamos, wow, que el cielo, estamos conectados con el cielo. Cuando vemos una necesidad, nosotros no puedo, eso está muy lejos. Obliga a que te baje. Algo que hace la necesidad es que trabaja en tu orgullo, porque tienes que bajarte, tienes que tirarte de la cabalgadura para poder ayudar. Para tú hablar con los drogadictos de la esquina, tienes que juntarte con ellos. Y tienes que oler marihuana, no oler, sino lo que ellos, ¿verdad? Decimos, ay, es que eso me marea. Va a tener que, a Dios que te ayude. Dios que te ayude. Pero tienes que bajar. Tú no puedes predicar desde aquí a los que venden droga en el barrio. Tú no puedes predicar desde aquí a la muchacha que se está prostituyendo en el callejón. Tú no puedes predicar desde aquí a aquellos que están a punto de divorciarse porque tienen problemas en su casa. Tú no puedes predicar desde aquí. Tienes que bajarte de la cabalgadura. Tienes que ir hasta allá. Eso es lo que enseña el samaritano. El samaritano dice, ¿y qué puedo hacer? No, tengo que bajarme. Alguien se fue de su casa. Nosotros preferimos, ay Señor, tráelo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tráelo. Y yo me imagino a Dios dice, ve y tú búscalo. Pero el ir a buscarlo, ay, es que ese barrio, es que ahí voy a ver a la familia de él, y esa familia es peligrosa, esa gente, ay, esos apellidos, ojalá que no, esos Roca Negra. Puse un apellido que esos Rocas Negras son, ay, yo de esa familia no quiero saber. Déjame seguir orando para que Dios los cambie.
Se hace fácil la oración, pero el samaritano nos enseña: hay que bajarse de la cabalgadura, hay que ensuciarse, hay que mezclarse, hay que tirarse. Mira, para poder ayudar a alguien que está en un pozo, hay que tirar una soga. Y a veces el que está abajo no puede agarrar la soga. Amarra la soga arriba y tírate tú por la soga. Tírate, agárralo y sube tú con eso. Esa es la situación del que está en pecado. Es que él no puede subir. Alguien tiene que ayudarlo a subir. Señores, ¿y quién puede ayudarlo a subir si no baja? Eso fue lo que hizo Cristo. Él pudo redimirnos sin bajar. Yo no, me voy a hacer como ellos. Pues nosotros pudiéramos aquí orar: Señor, que haya un espíritu, que haya una unción tan grande, que cada gente que pase por allá afuera decida entrar a la iglesia, para que tu iglesia se llene. Ese no es el mandato. Eso puede ocurrir, y qué bueno que ocurra, y qué bueno que en la iglesia haya una atmósfera de adoración, que eso ocurra. Pero el mandato es salir. La gran comisión es salir. Implica movimiento, implica ir. La iglesia de Cristo es la iglesia que sale hacia afuera, es la iglesia que no pasa de largo. No hay manera de cumplir con la gran comisión quedándose en el sitio donde tú estás. No hay manera. Bajarse del orgullo, bajarse del prejuicio, bajarse del miedo, de la cobardía, las excusas. Hay que bajarse. Bajarse del estatus. Yo, el doctor fulano, que vean que mi carro entró por ahí. Además una calle, un callejón por ahí que no está ni asfaltado. Voy a salir lleno de lodo. Yo no voy a meter mi vehículo por ahí. Bájate, bájate, baja tu orgullo. Yo, fulanita, predicando, no pastor, lo mío, que cuenten con mi oración intercesora desde aquí. Baja tu orgullo, baja tu prejuicio, hermano, bájate de tu cabalgadura. ¿Qué es lo que tienes que abandonar? ¿Qué es lo que tienes que quitarte? ¿Qué es lo que tienes que soltarte? Hazlo. Pero para poder ayudar, para poder ser esta iglesia, hay que bajarse. Recuerden que estamos respondiendo una pregunta: ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Debo volver otra vez a la pregunta, porque es que la pregunta me pone en perspectiva la importancia de esto. Cualquiera de nosotros pudiera estar pensando: muy bonito, pero no es necesario. ¿Que no es necesario qué? Pero mijo, no te están diciendo que es respondiendo una pregunta que el maestro está, y que esa pregunta no es con quién me voy a casar, y que esa pregunta no es qué carrera voy a estudiar, y que esa pregunta no es qué ropa me voy a poner. La pregunta es: ¿dónde vas a pasar la vida eterna? Es eso que está respondiendo el maestro con esta historia. Ahora bien, ¿quién es el herido? Y aquí yo me detengo, porque cuando yo leo esto me desbarata por dentro. Todo el que está involucrado en la historia, excepto el herido, tiene una profesión o tiene una ocupación. Los ladrones son ladrones, esa es su ocupación. El sacerdote, esa es su ocupación. El levita, si levita, toca, esa es su ocupación. El samaritano, sabemos de él que viene de Samaria, o sea, sabemos de dónde viene y todo eso. Inclusive sabemos con qué cosas anda, con aceite, vino, cabalgadura. Y del herido, ¿qué sabemos? Nada. Me encanta esto, porque Jesús nos está diciendo: lo único que nosotros necesitamos saber para ayudar a alguien es lo siguiente: ¿tiene una necesidad? Sí, hay que ayudarlo. ¿Tiene una necesidad? Sí, hay que ayudarlo. No, pero es haitiano, pero es dominicano, pero es una madre soltera, no, pero es un tecato, son todos esos muchachos, es un pipiripero, es un alcohólico. Todos esos motes, todos esos sobrenombres, todos esos apodos, toda esa cosa es el pecado que se lo pone. Nosotros no necesitamos saber eso. No tenemos que ir: mira, lléname este formulario. Es un formulario para ver tu nivel de pecado. Es un test pecaminex. Vamos a ver, llénalo. Es un test para pecado.
tú me lo llenas, llévalo a la iglesia, entonces nosotros vamos a ver si te podemos ayudar. Tú no necesitas que nadie te llene ningún text. La iglesia no necesita saber ninguna información. Lo único que necesitamos saber es si hay necesidad. Si hay necesidad, hay que ayudarlo. Si está herido, hay que ayudarlo. Si están a punto de divorciarse, hay que ayudarlo. Si están a punto de lo que sea, hay que ayudarlo. Donde haya necesidad, la iglesia es la responsable de dar solución y no se necesita saber más nada. Eso es lo que dice Jesús allí. Para la iglesia que no pasa de largo, el herido existe. Oh, el samaritano fue incapaz de dar un paso más, de mover su cabalgadura. No pudo decirle al burriquito, al caballo, no pudo. Se vio obligado a pararse allí. Algo lo obligó. La necesidad ajena. No lo conoce, no necesita conocerlo. No sabe quién es, no necesita saberlo. No sabe su nombre, ¿qué le importa? Lo único que está viendo es un chorro de sangre que está bajándole por la sien. Y esa sangre que brota y esa sangre que ha ensuciado la tierra lo llama a nosotros, hermano mío. Oh iglesia, te digo lo siguiente: la sangre de la comunidad, la familia, la juventud está chorreando sangre. Esa sangre es suficiente para demandar que tú acciones. Si eso no es suficiente para que tú te muevas, ¿qué más es suficiente? Si el hecho de saber que hay necesidad de allá afuera no es suficiente para mover, ¿qué más tú necesitas saber? Él no necesitaba saber más nada. El herido era un ser humano, con eso es suficiente. Bendito sea Dios. Para la iglesia que pasa de largo, no siente, no tiene sensibilidad, no tiene ni siquiera peso de conciencia. Yo me imagino que cuando el sacerdote y el levita dieron la vuelta en la próxima curva, ya se olvidaron del herido. No le pesaba en la conciencia. Dios nos libre llegar a ser una iglesia inconsciente. Dios nos libre que las necesidades del barrio, de la comunidad, de la familia, del vecino, que las necesidades que están a tu alrededor y que tú las sabes, que no te pese, que tú no las sientas. Cuando hemos llegado a ese nivel, es imposible nosotros poder tener una relación con Dios. Porque es que la relación con Dios yo la expreso a través de mi relación con el prójimo. ¿Qué hace por el herido? Y voy avanzando ya para terminar. ¿Qué hace por el herido? Se baja de su cabalgadura. ¿Qué significa esto? Se pone en el lugar del necesitado. Vendó sus heridas. ¿Qué significa? Respuesta a la necesidad urgente. ¿Cuál era la necesidad más urgente del herido? La herida que está brotando sangre, un chorro de sangre. Se tiró, rompió su ropa, no sé cómo lo hizo, su capa, y vendó las heridas. Esto es importante porque nos dice que cuando alguien llega herido, cuando tú ves a alguien herido, no te enfoques ahora en que, ay, pero eso se resuelve, es que hay que darle terapia. Resuelve con lo que necesita ahora rápido. Que a veces, ¿por dónde comienzo? Por lo que tú estás viendo frente a ti. Ay, pero tiene hambre, mira, y está por allí y tal cosa. Comienza con el plato de comida primero. Ay, pero mira tal cosa, ¿y qué vamos a hacer? No, vamos a ver si hacemos una recolecta para construirle la casa. Hay un colchoncito que no tiene donde dormir, comienza por ahí primero. Porque tú no le vas a poder construir la casa tú solo. Comienza por la necesidad más inminente. Puso aceite. El aceite era usado para suavizar y proteger. ¿Qué significa el aceite? En la iglesia sabemos que cuando se habla de aceite es símbolo del Espíritu Santo. Cuando alguien llegue a la iglesia, hermano, no importa quién sea, trabajamos para que el Espíritu Santo lo selle y oramos, séllalo, no importa quién sea. Tenía un maestro en el instituto bíblico que decía que el único lugar donde uno puede ver a un carbonero dándole clase al doctor, al político, al odontólogo, al profesor, al maestro, el único lugar donde uno podía ver eso es la iglesia. La iglesia permite, hermano mío, que no importa quién tú seas, y debe permitir y crearse ese ambiente, tú puedas llegar hasta un día estar aquí detrás, y que quienes te oigan ahí, posición social, nivel económico, nivel intelectual, puedan tener todo por encima de ti. Pero hay algo que ellos no tienen por encima de ti, que la misma gracia que te salvó a ti, lo salvó a ellos. Así que el carbonero en la iglesia de Cristo tiene un espacio.
puso vino. Vino servía de antiséptico, dones y ministerio con el que llega. ¿Qué hacemos? A veces nosotros, para estos sí, para estos no. Somos exclusivos. El samaritano no comenzó, pero espérate, israelita, nada más le voy a poner un chin de aceite. Y el vino no, porque no, puso vino, puso aceite. Todo lo que tengo lo puso a disposición de este herido. Lo montó en su cabalgadura. Y esto es fuerte, porque entonces si él se bajó para ayudar, luego entonces él lo monta a él. ¿Qué hizo? Para poderlo ayudar, se bajó de su orgullo, se bajó de su prejuicio, se bajó de su miedo, se bajó de su cobardía, se puso en el nivel de él. Pero luego entonces lo agarra y lo lleva al herido en el nivel que él estaba antes. Eso se llama restitución. Y eso lo hizo Dios con nosotros. Nos agarró del suelo, nos agarró del piso y nos levantó. Y ahora andamos pepillito, bonito, elegante, así como yo, usted todavía más que yo. Y tienen hijos. Antes uno pensaba que ni hijo podía dar, porque no había. Dios santo, Dios ha hecho tantas cosas por nosotros. Y Dios pide que nosotros trabajemos con la gente para que eso ocurra también con ellos. Lo llevó a su cabalgadura, lo llevó a su nivel. La iglesia es un lugar donde todo el mundo debe ver que puede llegar al nivel de todos. Es más, la iglesia es un lugar en donde no hay niveles. ¿Cuál pudiera ser el nivel más alto en una iglesia? Uno pudiera pensar que el pastorado, pero ese es el nivel más alto de trabajo. Así que no es el nivel más alto de privilegio. Cristo. Hay una estructura dentro de la iglesia de no, aquí primero esto. No, hermano, no la hay. Hay una estructura de trabajo, hay una estructura administrativa, pero no hay una estructura espiritual. Todo el mundo estamos en el mismo nivel, hijos y coherederos en Cristo. Y el que llegó hoy es hijo y coheredero en Cristo. Y el que se arrepiente en esta mañana está en el mismo nivel que tú y yo, hijo y coheredero en Cristo. Lo llevó a su nivel. Aleluya. La iglesia que no pasa de largo, agarra por la mano a la gente y le dice: ven, tú vas conmigo. No, pero es que no tengo ropa. Camina en cuero, pero tú vas conmigo. Lo lleva a su nivel. Pagó los gastos del herido. Dice que dio 2 denarios, que era el pago de un mes de alojamiento. 2 denarios sirvió para que ese hombre pudiera estar ahí todo un mes. Y entonces le dijo: si gasta algo más, pónmelo en mi cuenta. No lo ponga en la cuenta de él, él no tiene cuenta. En la mía. ¿Qué significa eso? Invertir en lo necesitado. Y aquí quiero no ser genérico, porque alguien pudiera estar diciendo: está hablando de la iglesia. Estoy hablando de ti. De ti. Es más, déjame decirte, si alguna de estas cosas te molesta, no son puya, hermana. No, hermano, yo no tiro puya. No. Son muy directas. Realmente para ti, es directo. Invertir en el necesitado. Tú inviertes en la gente que tiene necesidades. ¿Qué tú inviertes? Tú. A veces nosotros pensamos: bueno, pero yo ofrendo y diezmo, o sea, ahí está mi inversión. No, hay que ir más allá. Pero ¿qué tanto más allá, pastor? Hay que gastarse en los otros. Hay que gastarse en el otro. Hay que ser como vela, derretirse iluminando a los otros, derretirse alumbrando a los demás, derretirse para que aquellos que andan en oscuridad puedan caminar por el camino por el que tú y yo andamos, derretirse en los demás. Óyeme bien, invirtió en el necesitado. Él no tenía ese dinero, no iba por ahí: bueno, esto es para un herido que me voy a encontrar. No, tal vez ya eso estaba calculado. Pero cuando vio la necesidad, se rompió el cálculo, se rompió el inventario, se rompió el presupuesto, invirtió en el herido. Y a veces nosotros pensamos: ay no, me voy a salir de presupuesto, me voy a salir, ¿y con qué voy a pagar Netflix? ¿Y con qué voy a pagar lo otro y aquello? Saca, hermano, que te duela, bendito sea Dios, pero invierte en los demás. Y no hablo solo de dinero, invierte tiempo, invierte palabra, invierte abrazo, invierte saludo, invierte visita, invierte oraciones, pero haz algo por los otros. Dios nos ayude. Dios nos ayude a ser la iglesia que no pasa de largo. Porque de sacerdotes y levitas estamos llenos.
de gente que está ahorita el pastor Oscar decía, son gente que están arriba en lo espiritual y son tan espirituales. Tenemos la iglesia llena ahora de códigos y disparates y de cosas. No, esto es simple. Amar a Dios y amar a los otros. Amar a Dios y amar a los otros. Vean que él le hace una pregunta, el intérprete de la ley, ¿qué tengo que hacer? Jesús pudo haberle dicho, déjame ir al cielo y bajarte una respuesta. No, le contó una historia. Le contó una historia. ¿Qué dice la ley? Le preguntó. Amar a Dios, excelente, muy bien. Ahora te falta amar al prójimo. Y con eso, sí, ya. Vean cómo termina la historia. Ve tú ya lo mismo. Ya respondió la pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Una historia. Y al final de la historia Jesús dice, ve tú ya lo mismo. Ya respondió. ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Amar a Dios, ama al prójimo. ¿Cómo amo al prójimo? Para los judíos, ellos tenían un concepto de prójimo, los judíos. Todo el que era judío era su prójimo. El que no era judío no es prójimo. En esta historia Jesús mete a un samaritano que no es judío. Pero nosotros tenemos también una idea de prójimo. Tú el que es cristiano es mi hermano. Todo el que es de esta iglesia, mire, yo meto la mano por ese muchacho, métela por un impío. La policía, tú estás viendo uno de los tigres del barrio que se lo está llevando, tú te paras, ¿qué tú harías? Pero tú lo conoces, tú sabes que es ladrón, tú sabes que tiene su mala maña, ciertamente, pero tú sabes hasta de quién es hijo, tú sabes todo, a tus hijos hasta han ido a la escuela con ese muchacho, pero por el pecado que él vive, tú no te dejas, tú no te paras, te pararías. Pero ¿y si fuera de la iglesia, te pararía? Oye, pero mira al muchacho, mira a Junior, lo paró la policía. ¡Ese es de la iglesia! Si te lo lleva a él, llévame a mí. Lo diría por el drogadito. No estoy diciendo que ahora tú te vas a parar con la policía, de que te lleve a ti también, pero te pararías. Preguntaría, comando, dígame, ¿qué hizo el muchacho? Yo lo conozco. Que lo encontramos con droga, que esto por allí. ¿Y qué van a hacer? ¿Por dónde lo llevan? Va a estar en tal sitio. Está bien, yo voy a hablar con... ¡Hagas algo! Bendito sea Dios, que Dios nos ayude. ¿Tú crees que en la mente de ese muchacho no se quedara, wow, la única persona que habló, que fue, baby, se te habló a la cárcel por lo menos? No te metan que sea culpable o no, tú no tienes que ver en eso. Tú no eres detective de Hollywood para estar ahora investigando. Los asuntos tuyos son otra cosa. Pero en la mente, cuando él salga de ahí, después de los 3 meses de coerción, te va a ver diferente a ti. Divorciado, problemas familiares, situaciones de todo tipo, te van a ver diferente cuando tú te acerques. Oiga bien, y con esto voy terminando. Cuando el herido despertó, reaccionó, volvió en conciencia. Tal vez ya él se había ido, el samaritano se había ido. Al otro día él se fue, siguió su camino. Siguió su camino porque hay que seguir. Iglesia, no nos detenemos en uno solo, hay que seguir. En el samaritano, el herido despierta. Le pregunta, oye, ¿y qué pasó? Te atracaron, que esto por allí, pero alguien te limpió, alguien te socorrió. Alguien invirtió, no te preocupes, quédate aquí por todo un mes, está todo pago. Y si tienes que quedarte más tiempo, quédate aquí. El herido no conoce al samaritano, pero el herido le agradece al samaritano eternamente, pero no lo conoce. Cuando el samaritano vuelve, el mejor amigo en esa posada del herido, ¿de quién es? El samaritano. El samaritano tiene una relación con ese herido que puede llevárselo a... Es más, ese herido que era israelita, el samaritano puede decirle, oye, vamos conmigo a Samaria. ¿Y tú crees que él va a cuestionar? No, tú sabes que somos enemigos. Se acabó la enemistad ese día. Ven ustedes cómo se resuelve la distancia entre nosotros y los pecadores. Ven ustedes cómo se resuelven los prejuicios. Ven ustedes cómo se eliminan esos abismos que nos impiden alcanzar a los perdidos, yendo hasta donde ellos están,
no pasando de largo. La iglesia que no pasa de largo es la iglesia que camina en el modelo de Jesús. ¿Qué nos enseñó Jesús? Donde quiera que había alguien se detenía. Una mujer al mediodía en un pozo se detenía. Un enano llamado Zaqueo que nadie le presta atención porque piensan que es ladrón. Voy para tu casa a cenar. Un fariseo, voy para allá, espérame allá, prepara el mondongo que hoy no lo quemamos allá. Ese es Jesús. Él fue el que se acercó a los abandonados de este mundo en nombre del Dios de la misericordia. No fue Jesús quien puso en crisis todo acercamiento legalista. Rompió los modelos religiosos que habían, desbarató las estructuras religiosas, enseñándole a acercarse al necesitado. La iglesia de hoy tiene que desbaratar las estructuras religiosas, desbaratar los modelos que algunos tienen, acercándose al necesitado. Nos enseñó y vivió proclamando la felicidad para que todo el mundo jamás pudieran dudar de su amor. ¿Por qué la gente duda de Cristo? Porque nosotros no nos acercamos. Ese herido jamás dudó. Tal vez podía conocer que algunos samaritanos eran malos, pero él podía decir, hay algunos que son buenos. Hay gente que dice, no, los evangélicos, ellos, esas iglesias, los pastores roban diezmo, que esto por allí, que esto por allá. Van a decir de todo, yo lo he escuchado, pero van a decir, hey, pero hay una iglesia que se llama Torrente de Vida. Espérate, hay una iglesia, tal vez no vengan aquí, pero van a hablar diferente de esa iglesia. Van a hablar diferente de ti. No todos se van a convertir. No todos se van a convertir. Pero con tu accionar, tú vas a cambiar la percepción que tienen de los cristianos. Con tu accionar vas a cambiar la idea que tienen del evangelio. Dijo Mahatma Gandhi, me gusta tu Cristo, pero no me gustan los cristianos. Problema de los cristianos, no de Cristo. ¿Pasaremos nosotros de largo sirviéndole a un Señor que nunca lo hizo? Pasaremos nosotros de largo. Seremos nosotros la iglesia que pasa de largo, siendo nuestro Cristo, siendo nuestro Señor, alguien que nunca lo hizo, nunca se atrevió a pasar de largo. Sea centurión, sea fariseo, sea romano, sea lo que sea. Más Jesús hasta con Pilato tuvo ahí una pequeña discusión, asunto de la verdad. El día de su cruz, estando en la cruz, más Jesús pudo en la cruz pasar de largo. Déjame morirme rápido porque total ya consumado es. No dijo consumado es hasta que el ladrón que estaba en uno de los lados no se arrepintió. En la cruz no pasó de largo. ¿Qué te está diciendo? Aún en tu peor momento. A veces ocurre que nosotros estamos en el hospital. ¿Cuántos de ustedes han estado en el hospital por algo? Es que uno está ahí, que tú por allí desbaratado, que un accidente, que te están poniendo un yeso, que tú estás mal con el dolor y a veces está al otro de la camilla y hay una necesidad ahí. Dios te mandó ahí para eso. No. Aunque te estén poniendo el yeso, aunque te estén inyectando, aunque te estén sacando sangre, aunque te estén poniendo la anestesia y tú no puedas ver, por algo estás en ese hospital. En tu peor momento no pases de largo tampoco. Hasta estando en la cruz, Jesús está salvando gente. Para que su iglesia entienda que también en su peor momento es también nuestra responsabilidad hacer lo mismo. Dios nos ayude a ser la iglesia que no pasa de largo. ¿Qué necesidad? ¿Cuáles? No importa, no hay que preguntar eso. Donde haya necesidad, ahí está la iglesia. Bájate de tu cabalgadura, bájate de tu prejuicio, bájate de tu confort, de tu Lexus, de tu carro, de tu posición, de tu título. Bájate y ensúciate con el herido. Haciendo eso se gana o se asegura la vida eterna. Que Dios te bendiga. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Bendito sea Dios. Cierra tus ojos y abre tu corazón. Y si tú puedes ser capaz en este momento de hacer un test mental, una evaluación mental. ¿Dónde están los heridos cerca de ti? Todos los cristianos están cerca de gente herida. Tú lo sabes porque tú fuiste herido también.
Te voy a decir algo. En la historia, ahora tú eres samaritano, tú te ves como samaritano, pero hubo un momento de tu vida que el que estaba chorreando sangre era tú. Hubo un momento de tu vida que el que estaba medio muerto era tú. Puedes ver a tu alrededor gente que está en la misma condición que tú estabas antes. ¿Estás pensando en ellos ahora? Puedes pensar en ellos ahora. Puedes pensar en gente, en familias que estaban en la condición en la que estaba tu familia. Puedes pensar en gente que los préstamos, que las deudas no lo dejaban dormir, como tú estabas hace un tiempo. Están heridos. Puedes pensar en matrimonios que están a punto de divorciarse o ya se divorciaron, como a ti te ocurrió, pero Dios restauró tu matrimonio. Ellos están heridos como tú estabas. Puedes pensar. Puedes pensar en jóvenes que están metidos en vicio, en jóvenes que están metidos en prostitución, como tú estabas. Ellos están heridos como tú estabas. ¿Para qué te levantaron a ti? ¿Para qué tú fuiste levantado? Para que hagas lo mismo ahora. Para que hagas lo mismo ahora. El matrimonio que tiene, la familia que tiene, hasta el trabajo que tiene, hasta los recursos que tiene. ¿Sabe para qué Dios te lo dio? Para que no te atrevas a pasar de largo, para que tengas formas de ayudar a los demás, para que tengas forma de detenerte y resolver allí. Tienes aceite y vino, iglesia. Dios te ha dado aceite y vino. Dios te ha dado los recursos para hacer esto. No te atrevas a pasar de largo. Ante aquel que te llama, ante aquel que te escribe, ante aquel que te solicita en tu familia o fuera de tu familia, no te atrevas a ser negligente. No te atrevas a no hacer la visita. Mucho cuidado a no dar la palabra. Mucho cuidado a no ir y quedarte 1 hora o 2 horas. Mucho cuidado, cuidado si es al hospital que hay que ir y la excusa tuya es que tú no vas a hospitales porque no te gustan. ¿Y de cuándo, dónde? Esto se trata de lo que a ti te gusta. ¿Quién eres tú para no hacer lo que tienes que hacer? ¿Qué importan tus gustos en el cumplimiento de la gran comisión? No, es que yo no quiero saber de cárceles, los policías me dan miedo. El infierno es peor. El infierno es peor. Dios nos ayude. Dios nos ayude a tener este nivel de misericordia. Padre amado, ayúdanos en esta mañana. Señor, ayúdanos a hacer la iglesia que sale. Ayúdanos a hacer la iglesia que no se conforma con lo que está haciendo, que entiende que puede hacer más. Ayúdanos a hacer la iglesia que va. Ayúdanos a hacer la iglesia que se ensucia, que se baja. Ayúdanos a hacer la iglesia que baja su lomo. Ayúdanos a hacer la iglesia que invierte. Ayúdanos a hacer la iglesia que no se atreve a pasar de largo donde está la necesidad. Ayúdanos a hacer una iglesia samaritana. Samaritana. Señor, en esta mañana pon un espíritu de misericordia en nosotros. Pon un espíritu, Señor, de clemencia. Pon un espíritu y abre nuestros ojos para ver dónde está la necesidad. Quita, Señor, la venda, esa venda que tal vez algunos tenemos, igual que el sacerdote y el levita. Abre nuestros ojos para que seamos sensibles a ver la necesidad a nuestro alrededor. Ayúdanos a ser sensibles para ir hasta donde están los perdidos. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Y con seriedad la asumimos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga mucho más. Nuevamente agradezco al pastor Oscar, toda la congregación. Que el Señor les bendiga y estamos a sus órdenes siempre. Preocúpese por ser la iglesia que no pasa de largo. Siendo así, usted haciendo eso y yo haciendo eso allá en La Vega, en el cielo va a seguir la fiesta. Que Dios le bendiga.